Hola amigos, buenas tardes. Les transmite desde el estudio de radio de Naciones Unidas aquí en Ginebra Juan Gasparini, gracias a François Zubiguer en los controles. Es un día lluvioso y es el último día en la que se podían intervenir, digamos, cambios en los proyectos de resolución sobre el caso venezolano. Vamos a empezar por orden cronológico. La primera resolución es una resolución alentada por el llamado Grupo de Lima, que es un conjunto de países latinoamericanos, donde hay tres que no han suscrito el proyecto. Son Uruguay, Argentina y México, pero hay una gran cantidad de otros países latinoamericanos que sostienen el texto presentado. Se fue presentado el 25 de septiembre y ratificado el día 30. Este texto reconoce el trabajo de una misión de establecimiento de hechos nombrada hace un año por el Consejo de Derechos Humanos, donde esta misión, compuesta por 3 expertos independientes, analizó 223 casos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. No pudo entrar en el país para confrontar, pero como hay 7 millones, entre 5 y 7 millones de venezolanos fuera del país, instalaron esos 3 expertos una oficina en Panamá y fueron recogiendo informaciones desde afuera. Esta es una técnica puesta en marcha por Naciones Unidas después de que el régimen sirio negó la entrada de una comisión del mismo tipo dispuesta por el Consejo de Derechos Humanos cuando se iniciaron las hostilidades en Siria en el 2012. Lo que plantea este proyecto de resolución latinoamericano, que tiene un gran apoyo en los países que corresponsabilizan el texto de la Unión Europea, y también de los 2 testaferros de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos abandonaron el Consejo de Derechos Humanos por una renuncia en el 2018, pero sabemos que las Islas Marshall, que son miembros del Consejo de Derechos Humanos por la región asiática, son de alguna manera los testaferros de los Estados Unidos, y además Israel forma parte del Consejo de Derechos Humanos, y por tanto el apoyo de Israel a este proyecto de resolución es evidentemente importante para saber de que Estados Unidos también sostiene este proyecto. Este proyecto plantea que esta comisión de establecimiento de hechos pueda haber renovado su mandato por 2 años más. Este es el elemento más importante. Después, recuerda este proyecto de resolución de que hubo ya informes de la alta comisionada y de los órganos de derechos humanos que han sido transmitidos a la Corte Penal Internacional, porque esta misión de establecimiento de hechos puede decir que hay indicios de un delito, pero no es una comisión investigadora. La que tiene que investigar es la Corte Penal Internacional, y lo cierto es que hay un examen preliminar abierto en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por eso le pide este proyecto de resolución al Consejo de Derechos Humanos y a la alta comisionada que transmitan sus informes a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y de allí, evidentemente, se tendrán que arbitrar los mecanismos para que los nuevos datos que están en estos informes sean transmitidos a la Corte Penal Internacional si se estima que hay indicios de crímenes de lesa humanidad. El texto dice que evidentemente hay una situación preelectoral, pero manifiesta que las elecciones parlamentarias previstas en Venezuela para diciembre son insuficientes. Ellos piden no solamente parlamentarias, sino también presidenciales y con control internacional, que sean limpias, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales. Por supuesto que el texto acoge con beneplácito el indulto en favor de 110 personas firmado por el presidente Maduro recientemente, y pide la liberación de todos los demás presos políticos que estén en las cárceles de Venezuela. Lo que falta saber es si puede haber otras enmiendas. Los textos estos son definitivos, hay una fecha para inscribirlos que es límite, y después tenés otra fecha para rectificarlo o mejorarlo.
pero se puede hacer enmiendas orales en el momento del voto, o sea, en el lunes o el martes de la semana que viene. Entonces esta es la primera resolución. Y cabe recordar que los países que van a votar, de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, son Brasil, Argentina, Venezuela, Perú, Bahamas, Uruguay, México y Chile. Contra esta resolución, o como alternativa, y quizá como complemento, porque hay tentativas de tratar de unificar las dos resoluciones, hay una resolución instigada de alguna manera por Venezuela. Ha sido oficialmente presentada por Irán y Turquía, que no forman parte del Consejo de Derechos Humanos, pero que es válido que un país que no forma parte pueda presentar o participar en la presentación de un proyecto de resolución. Este proyecto de resolución sostenido por la República Bolivariana de Venezuela agrega un elemento que no fue tocado en el proyecto de América Latina y de la Unión Europea. O sea, critica, cuestiona las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, porque eso, dice Venezuela, exacerban, agravan aún más los efectos de la crisis económica y por ende la situación humanitaria del pueblo venezolano. ¿Por qué no entró en el otro proyecto de resolución? Porque hay sanciones contra Venezuela de la Unión Europea. Y entonces, para conseguir el apoyo de la Unión Europea, América Latina aparentemente sacrificó la posibilidad de incorporar este argumento. Por supuesto que Venezuela también saluda el gesto que ellos mismos han hecho de los indultos de 110 presos políticos, y además agregan otro elemento que yo no conocía, que hay 67 personas también puestas en libertad de alguna manera condicionadas, porque son reemplazadas la situación de cárcel por penas alternativas a la privación de libertad desde septiembre del 2019 por conducto de una comisión de verdad, justicia, paz y tranquilidad pública. ¿Qué dice en la parte resolutiva el proyecto de resolución de Venezuela? Reconoce y que está de algún modo obligada a responder por los informes presentados por la alta comisionada, pero se refiere a los informes hasta el año pasado. No está incorporado el informe presentado por la alta comisionada que ya hemos comentado este año, donde se añaden 2.000 muertes más, es decir, a 20 por mes desde enero, desde el 2020 hasta la fecha. Estas muertes se deben a la represión política, también ha dicho la alta comisionada, y eso evidentemente va a volver sobre el tapete de la discusión en las próximas sesiones del Consejo. Ustedes saben que estamos en la última sesión del 2020 y la próxima sesión será en el 2021, en el mes de marzo. Lo que plantea el grupo sostenido por Venezuela es que quiere de alguna manera consolidar y mejorar la presencia en Venezuela de este germen de una oficina de la alta comisionada en el país, en Caracas. Habían sido 2 enviados por parte de la alta comisionada, el 14 de septiembre se agregaron 4 más, son 6, sin embargo no es suficiente esa cantidad de personal para poder hacer un seguimiento en tiempo real de las violaciones, de las denuncias, verificar y además aprovechar las autorizaciones que ha dado el gobierno venezolano para visitar los presos y para recibir información de la justicia venezolana sobre las violaciones de los derechos humanos en un diálogo que se ha establecido y que aparentemente es muy fructífero, y entonces Venezuela de alguna manera circunscribe su compromiso con la situación a lo que se pueda avanzar en el diálogo interactivo que pueda tener con la oficina de la alta comisionada, y obviamente tiene que haber un informe de la alta comisionada de estos supuestos progresos que se pueden realizar en la próxima sección del Consejo desde marzo, en marzo del año que viene. De los 8 países de América Latina que van a votar, hay 3 que ya sabemos que van a votar a favor de la resolución latinoamericana sostenida por la Unión Europea, que son Brasil, Perú y Chile. Dije que México, Uruguay y la Argentina no han mostrado una definición sobre los votos,
Y obviamente va a votar también Venezuela, que votará en favor de su resolución y no va a votar a favor de la resolución de la Unión Europea y del resto de América Latina. Por otra parte, y para terminar, porque yo creía que podía tener información también para darles ahora, por eso tengo mi computadora al lado mío, es que hubo una videoconferencia entre Maduro y la alta comisionada Bachelet hace 2 días. Estamos pidiendo, fue admitida esta videoconferencia por las autoridades diplomáticas de Venezuela aquí en Ginebra. Pero la oficina de la alta comisionada no ha querido brindar información y tampoco los venezolanos nos han dicho qué es lo que se trató y por qué razón hubo en esa fecha una videoconferencia en tête-à-tête, como se dice, los ojos en los ojos, como decía Mitterrand, a través de un sistema electrónico para poner claridad a los destinos de estos 2 proyectos de resolución que se van a votar entre el lunes y el martes de la semana que viene. Entre los otros países latinoamericanos que apoyaron la resolución, que no forman parte de los 8 que van a votar, quisiera mencionar, porque hay mucha gente de otros países que se interesa, de que están Costa Rica, está Colombia, está El Salvador, está Ecuador, está Guatemala, está Honduras y está Guyana, Panamá y Paraguay. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.